Muy buenos días, amados hermanos. Sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dándonos el bienestar, la bendición por poder contar con este nuevo día de vida. Le damos gracias al Padre porque definitivamente es un día para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo, porque solo Él merece la exaltación, la gloria y la honra. Papito Dios, qué bendición, Señor, poder contar con este nuevo día, con esta nueva mañana en la que buscamos de ti, en la que tú te haces presente en nuestras vidas, Señor. Cada vez que nos acostamos pensando en ti, Señor, pidiéndote que cuando nuestros ojos vuelvan a abrirse, Señor, lo primero que se nos venga a nuestra mente seas tú, Señor. Porque tú nos resguardas, Señor, tú nos proteges día a día, Señor, noche a noche, Señor. Mientras dormimos, tú estás ahí, Señor. Tú no descansas, tú no duermes, Señor. Tú eres tan grande, tan maravilloso, tan magnífico, Señor, que no encontramos palabras para describirte, Señor. Todo lo que nuestro ser hace para intentar descifrarte, Padre Santo, es inútil, Señor. Pues tu palabra dice que tus pensamientos, Señor, son más altos y más grandes que nuestros pensamientos, que tus caminos son más altos, Señor, que nuestros caminos. ¿Cómo podríamos, Señor, llegar a saber todo de ti? Es imposible, Señor, pero aún así tú te has revelado hacia nosotros, Señor, por medio de la Escritura, Padre Santo. Eres tan bueno, eres tan santo, Señor. Solamente debemos buscarte, Señor, de corazón, y ahí estás tú, esperando, Señor, diligentemente con tus brazos abiertos, Señor, para limpiar nuestras lágrimas, para limpiar nuestra tristeza, para consolarnos, para manifestarte en amor hacia cada uno de nosotros. Señor, qué hermoso eres, Papito Dios. Te bendecimos, Señor, con toda bendición que solo puede venir de ti. Gracias por la obra redentora. Gracias por mi Jesús. Gracias por mi Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, pues Él es el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Tú viniste a la tierra, Señor. Te encarnaste en un hombre, Señor, para entregar tu vida, Señor, en perdón de los pecados. Por los pecadores viniste, Señor, por cada uno de nosotros, para salvación, Señor amado. Te damos todo honor y toda gloria, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, y te pedimos que seas tú tomando nuestras vidas, nuestra mente, nuestro conocimiento,
para poder entender las Escrituras. Padre, te enaltezco. Te doy las gracias por haberme permitido, Señor, llevar esta enseñanza. Durante todos estos meses, Papito Dios, has sido tú, no yo. Has sido tan hermoso, Señor. Bendigo a mis hermanos, a los que con diligencia pudieron escuchar estas enseñanzas, a los que pusiste en su corazón, Papito lindo, escuchar cada uno de los mensajes, Padre Santo. Gracias por tu amor y tu misericordia, amado Rey. Yo pongo todo de mí, Señor, para que seas tú tomando control sobre esta nueva enseñanza, Papito Dios. Llévanos y transpórtanos a esta ciudad celestial, Padre Santo, donde viviremos contigo, donde nos regocijaremos con tu presencia, donde tú nos mostrarás toda tu gloria, Señor, todo lo hermoso que tú eres y que siempre nos has amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, qué bendición poder estar nuevamente en esta mañana con cada uno de ustedes. Recordarán, amados hermanos, que hemos venido estudiando el capítulo 21. En nuestra enseñanza pasada estudiamos el capítulo 21 de Apocalipsis. Vimos esta hermosa ciudad, cómo Juan la describía, cómo Juan se regocijaba y nos deleitaba, dándonos esos pincelazos, porque son unos pincelazos, porque toda su majestuosidad la veremos cuando estemos en la presencia de Dios. Pero de verdad que al leer esto nos regocija y nuestro corazón debe sentir ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, puesto que ha dado su vida para que nosotros vivamos con Él, con Cristo, por la eternidad. Recordarán un poquito sobre lo que hablamos la enseñanza pasada. Aprendimos que la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que ve Juan descender del cielo hacia la nueva tierra, la nueva creación, es una ciudad que se ve como una piedra preciosa desde lo lejos, desde el monte en el que Juan ve descender, ve cómo se acerca como una piedra preciosísima, refulgente. Es una ciudad que alumbra, que brilla con amor. Dice él que es como una diáfana, como un diamante muy hermoso. Así es la ciudad por fuera. Resplandece con solamente su presencia. Decía la palabra que tiene un muro muy grande. Un muro muy grande, y este muro la rodea 12 puertas. Tiene 12 entradas, en donde en el sur tiene 3 puertas, en el norte 3 puertas, en el occidente 3 puertas y en el oriente 3 puertas, y cada puerta contiene el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Aprendíamos que esto representaba el tabernáculo mismo de Dios, ese que Moisés vio y del cual hizo una copia en la tierra, que es el tabernáculo de Dios. Aprendimos que esta ciudad es un cubo perfecto que va a medir más de 840.000 kilómetros cúbicos. Esa será la capacidad de la ciudad, que alcanzará para resguardar a todos los redimidos de todas las épocas. Increíble. Es magnífico lo que hace el Señor. Veíamos también que el muro de esta ciudad contaba con 12 cimientos, que eran los 12 apóstoles, los nombres de los 12
de los 12 apóstoles, puesto que ellos son ese cimiento con el que se edificó la iglesia. Nosotros veíamos también que esta ciudad estaba hecha en oro puro, no como nosotros lo conocemos, no ese oro color amarillo o oro blanco, sino que en esta ciudad verdaderamente íbamos a conocer el oro, este verdadero material que es transparente y brillante, así describe la palabra la nueva ciudad. Veíamos también cómo esta ciudad y cómo estos cimientos estaban recubiertos por piedras preciosas. Hablaban de 12 piedras preciosas: el jaspe, el zafiro, ágata, esmeralda, el ónice, la cornalina, crisolito, berilio, topacio, crisopracio, jacinto y amatista. Ver este tipo de gemas hoy en día es muy difícil, pero en esa época, cuando vivamos en la ciudad celestial, veremos la magnificencia de la creación, la perfección, porque Dios siempre usa lo mejor. Por eso dice la palabra que Él es el dueño del oro y la plata, no porque nosotros busquemos eso, sino porque Dios siempre da lo mejor, siempre da lo mejor. Veíamos que las calles de la ciudad también están construidas en oro, que eran transparentes como el vidrio. Juan dice que en esta ciudad no va a haber templo. No vio un templo, no vio un edificio, y explicábamos que esto sucedía porque Dios mismo es el templo. Vamos a vivir en la gloria del Señor, vamos a vivir dentro de Él. Él va a ser nuestro templo. Por eso Juan tampoco vio sol ni luna, porque la gloria de Dios ilumina todo. Hablábamos que en el estado eterno, que es ese estado en el que vamos a vivir en la nueva creación, ese templo que normalmente existe o que desean, por ejemplo, los israelitas, que exista, que se vuelva a reconstruir, pues ya no va a ser necesario, porque con la nueva creación básicamente estar en el cielo va a estar en la presencia ilimitada del Señor. Todos los redimidos de todas las naciones van a habitar el cielo y la ciudad eterna. Ya no va a haber más divisiones, ya no va a haber más barreras o exclusiones por raza, por política, por pobreza. Ya eso no va a existir, eso ya no va a pasar. No va a haber maldad en esta ciudad. Por eso entendíamos que el Señor nos llama a vivir en santidad, porque en esta ciudad no va a entrar la maldad. Recordarán ustedes que el anticristo ya no está, falso profeta tampoco. Están en el lago de fuego junto con Satanás, esta falsa trinidad con todos sus demonios, y los incrédulos, los que no recibieron del Señor Jesucristo, también van a estar ahí. Ese fue el último versículo que estudiamos, versículo 27 del capítulo 21, donde nos dice que ninguna cosa inmunda, abominable o mentira entrará en la hermosa ciudad, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida. Y aprendíamos que para estar inscrito en el libro de la vida, necesariamente yo debía haberme arrepentido de mis pecados y recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
y haber nacido de nuevo, ser una nueva criatura. De lo contrario, me iba a ser imposible llegar a esta hermosa ciudad. Y más que llegar a la hermosa ciudad, me iba a ser imposible ser salvo. Es ahí la necesidad, amados hermanos, de que podamos hacer un cambio en nuestras vidas. Que verdaderamente entendamos que lo que está escrito en la palabra es verdad. Y que si lo desechamos, debemos ser consecuentes en que deberemos pagar el precio. Y el precio es estar separados de Dios por la eternidad. Por ende, el pecado lleva a la muerte. La muerte es la separación entre Dios y el hombre. Y esa es la recompensa por la maldad. Hoy, amados hermanos, vamos a acabar el estudio sobre esta nueva ciudad, sobre la nueva Jerusalén, sobre la nueva creación. Básicamente, amados hermanos, el día de hoy, con la finalización de este estudio de la nueva Jerusalén, se le da finalidad al libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque vamos a empezar el capítulo 22, que es el último capítulo, pero de los versículos 1 al 5 se termina la descripción de la santa ciudad, esa ciudad de la nueva Jerusalén, de la ciudad celestial. Y del versículo 6 al versículo 21, que es el último versículo del Apocalipsis, es un epílogo, una descripción, un llamado del Señor Jesús para que estemos preparados porque su venida está cerca, del versículo 6 al versículo 21. Entonces, hoy prácticamente estaremos dando finalidad a todo el recuento del Apocalipsis, a todos los sucesos. Con esto terminamos ese plan perfecto que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Y vamos a leer este maravilloso y hermoso escrito o parte de la escritura, donde aprenderemos que el Señor tiene una promesa que va a cumplir, que toda esta ciudad, que todo eso que nos ha contado por medio de su palabra es verdad. Vamos a leer del versículo 1 del capítulo 22. Dice la palabra: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su trono, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, nos iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amados hermanos, como pudimos ver, después de que Juan habla sobre el hecho de que no ve un templo, ¿sí? Ve que no hay luna, ve que no hay sol, se da cuenta que esto es porque Dios ilumina absolutamente todo. Nos dice
¿Quiénes no entrarán, cierto, en esta ciudad celestial? Pero sigue con la historia, con lo que él vio cuando el Señor lo transporta a la ciudad celestial. Entonces Juan, en el versículo 1, Juan ve un río limpio de agua de vida, que es resplandeciente como cristal, y sale ese hermoso río desde el trono de Dios y el Cordero. Este río, amados hermanos, es diferente de cualquier otro que hubiésemos visto en la tierra actual, porque recordemos que en esa época ya no existirá el ciclo hidrológico del agua que conocemos. Recordarán que dimos una explicación importante cuando estudiamos el capítulo 21, más exactamente en el versículo 6, donde explicábamos por qué ya el mar no existía más ahí. Básicamente, el ciclo hidrológico está basado en que el sol calienta el mar se evapora el agua, esa agua sube en un estado gaseoso a las nubes, ¿cierto? Las nubes sufre un cambio, se condensa, se van cargando en el cielo, en el primer cielo se cargan las nubes. Esto produce que se formen esos cúmulos de agua en estado gaseoso, y cuando ya está muy cargada la nube, ¿cierto?, empieza a llover. Y el viento hace que toda esa lluvia, toda esa agua de mar recaiga sobre la tierra. Esa agua es la que cae a los ríos, esa agua cae a las lagunas, esa agua cae en los árboles, esa agua cae en absolutamente todos los sitios. Así de maravilloso es Dios. Y gracias a ese ciclo hidrológico, pues hoy en día nos podemos mantener. ¿Por qué? Porque esa agua cae nuevamente a la tierra y vuelve y sucede el mismo proceso. Se calienta, llega el agua hasta el mar, ¿sí? El mar por la sal, pues por un proceso químico, se supone que debería llegar a ese nuevo mar limpia. Pero, pues debido a la contaminación, eso ya no pasa. Entonces, cada vez sucede algo que se llama proceso invernadero, ¿sí? Y pues esa agua que está cayendo, que debería ser potable, debería ser consumible, pues ya no lo es. Entonces, por eso ese recurso hidrológico, ese recurso del agua, cada vez se hace más escaso. Y va a llegar el momento en el que ya no va a poder ser consumible. Eso lo vimos en la tribulación. Cómo el Señor, pues, destruye todo eso, ¿cierto? Pero en la nueva ciudad ya no va a existir eso. En vez de que esté ese ciclo hidrológico, va a haber este río que acabamos de leer. Ese río es un río limpio. Ya no va a haber suciedad, no va a haber mugre. Eso ya no va a existir. Ese río va a correr como agua de vida. Y es que el agua de vida simboliza la corriente continua de vida eterna que brota del trono de Dios, ¿no? Y va a alcanzar a todos los habitantes del cielo. Pero adicional a eso, a que ese río va a ser fuente de agua de vida, debemos recordar que la palabra es muy específica cuando nos habla de la fuente de agua de vida, porque es que todo lo anterior es un cuadro del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que Él es la fuente de agua de vida. Es hermoso, ¿no? No habíamos hablado sobre el Espíritu Santo.
y lo importante que es Él. Sin Él no hay vida, amados hermanos. Sin Él es imposible vivir. Y el Señor Jesús nos reafirmó esto. En Juan capítulo 7, en los versículos 37 al 39, Jesús promete esta agua viva. Todo esto es un cuadro del Espíritu Santo. Miren, dijo el Señor Jesús: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el creyente en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Qué hermoso, ¿cierto? Jesús desde el principio nos prometió ese río de agua de vida. ¿Actualmente lo podemos tener? Sí, claro que sí, con el Espíritu Santo. Él es la fuente de agua de vida. Y en el cielo, en la Nueva Jerusalén, lo seguirá haciendo. Eso es lo que representa este hermoso río. Fijémonos que Jeremías nos hace una exhortación para que no dejemos de recibir este río de agua de vida. Nos exhorta porque sin el agua de vida básicamente es imposible vivir. ¿Sí? Vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades, dice el Señor. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Miren que el Señor, por medio del profeta, está exhortando al pueblo, nos está exhortando, porque nos pusimos a cavar cisternas rotas y lo rechazamos a Él. ¿Qué es una cisterna rota?, dirán ustedes. Miren, el problema con las cisternas rotas y lo que estaba explicando Jeremías es que el pueblo buscaba una fuente de agua en donde no debía buscarla. Esto nos está hablando desde la idolatría, que en vez de buscar al Dios vivo, al Dios viviente, al Rey de Reyes, nosotros hemos buscado otro tipo de dioses, y lo pongo entre comillas, porque sabemos que el único Dios es nuestro Señor. Entonces, vemos que cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nos alejamos de Él, básicamente estamos rechazando el agua de vida. Y nos va a ser imposible poder vivir sin esa agua de vida. Por eso los que no tengan al Espíritu Santo no podrán entrar a la ciudad celestial. Ya vemos la importancia del Espíritu Santo. Ya vemos la representación de este río de agua de vida, ¿cierto? Vamos a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Apocalipsis 7:17, que dice: pues el Cordero que está en el trono
será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Solamente Dios, amados hermanos, es el que nos puede dar esa agua de vida. Cuando estudiamos el versículo, hablamos sobre la samaritana y cómo ella le pedía a Cristo de esa agua que da vida, de esa agua que no permite que uno tenga nuevamente sed. Es por eso que él en Apocalipsis 21:6, él dice que el que tenga sed vaya a él. Miren, leámoslo. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida. A los que vayamos a él, él nos saciará. Escuchaba yo ayer una conferencia y hacían una pregunta y decían que por qué era tan difícil entrar en la presencia de Dios, que por qué Dios había hecho difícil la entrada de cada uno en el cielo. Y el predicador respondía: es que no es difícil. Lo que pasa es que nosotros tomamos el camino equivocado. Todas las otras religiones, todos los otros modos de vida solo piensan en el hombre como fuente de salvación. Pero a nosotros no nos gusta someternos, no nos sometemos a Dios. ¿Y Cristo qué es lo único que pide para ser salvos? Arrepentirnos. Pero es que eso no nos gusta, porque el arrepentirnos implica que debemos aceptar que hemos cometido errores. Y somos tan orgullosos, tan soberbios, que preferimos irnos al infierno que reconocer que somos pecadores, que nos hemos equivocado. Y por eso decimos que es muy difícil encontrar a Cristo. Pero eso no es verdad. Encontrar al Señor es fácil. Su palabra dice que Él está con los brazos abiertos esperando a que nosotros nos arrepintamos y busquemos de Él, que todo el que le busque, Él permitirá que sea hallado. Todo el que llame, se le abrirá. Entonces, ¿cómo podemos decir que es difícil? ¿Que llegar a esta ciudad va a ser imposible? Claro, por nuestros propios medios, sí. Pero tenemos el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede llevarnos al cielo diferente a Cristo. Eso es una mentira de Satanás, que dicen que todos los caminos conllevan a Dios. La mentira más grande que puede haber. Solo hay un camino. Por eso decimos que es difícil, porque lo queremos hacer a nuestra manera y no a la manera que nos enseñó Dios por medio de su Hijo y de su Santo Espíritu. Debemos tener cuidado, amados hermanos, con los que dicen que ellos son fuente de unción, ¿no? Aguas de vida que solo llevan a la muerte. Eso es lo que son. Que dicen que vengan acá y yo les doy la unción para que ustedes sean salvos y pacten, traigan la plata, el dinero. Mentiroso Satanás. Solamente Cristo es el camino. Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Miren cómo el Señor nos llama. El Señor nos está llamando para que vayamos y para que bebamos de esa agua gratuita.
Pero no, nosotros estamos concentrados es en acumular cosas materiales que, como ya hemos visto, no nos vamos a llevar, en hacernos ricos, en hacernos populares, en estar en la fama, en estar perdiendo el tiempo en cosas que no nos enriquecen. Nunca cogemos la Biblia, nunca la leemos, nunca la escudriñamos, no hacemos un discipulado. O pregúntense cuántos de ustedes hicieron el discipulado gratuito para que conozcan a Dios, para que Él se presente, para que puedan entender las bases del cristianismo. ¿Por qué no entienden la palabra? Porque no han permitido ser discipulados, no han permitido ser guiados por el Espíritu Santo y por Cristo. Eso es un discípulo, un aprendiz. Pero creemos que nuestro conocimiento basta para llegar a Dios. Y eso es mentira. Fuerte, ¿no? Pero es lo que el Espíritu dice. Sigamos con el estudio de la hermosa ciudad, amados hermanos. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, ¿qué nos está diciendo Juan acá, amados hermanos? Que hay una calle por la cual pasa el río que ya vimos en el versículo 1, ¿sí? Ese hermoso río que desciende del trono de Dios. Entendamos que este río viene de Dios, ¿sí? No es que aparezca como una cascada de la nada, no, viene del trono. O sea, la palabra nos da a entender, porque no lo dice exactamente, pero nos da a entender que el trono de Dios es lo más alto y que de ahí brota el río y ahí recae sobre toda la ciudad, y por eso llega para todos, llega a todo mundo, a todas las personas que estén en ese momento en la ciudad. Entonces hay una calle y que al lado y lado se encuentra el árbol de la vida, y que este árbol de la vida, ¿sí?, produce 12 frutos. Ahí dice que al lado y lado está el árbol. No es que hayan árboles diferentes, sino que por toda la ciudad va a encontrarse el árbol de la vida. ¿Para qué? Para que todo aquel que quiera tome de esos frutos que da el árbol de la vida. Es por eso que dice que por medio de él nadie se enfermará ni morirá, porque Cristo, Dios mismo, es ese árbol. Representa ese árbol. Esa es la representación. Cuidado, porque Dios no es un árbol, ¿sí? No estoy diciendo eso, sino que Dios representa que Él es la única fuente de vida, de sanidad y de salvación. Mucho cuidado, porque hay una doctrina que se llama el panteísmo y dice que Dios está en todo lado, pero no como su presencia como tal, como espíritu, sino que está dentro de la materia, y eso es mentira. Eso es mentira. O sea, que Dios está en una silla, que Dios está en un teléfono, que Dios está en un cable, que Dios está en un bombillo, que Dios está en un computador, que Dios está en un ladrillo, que Dios está en un árbol, que Dios está en los animales. Eso no es verdad. Y eso no es lo que estamos diciendo ni enseñando, ¿de acuerdo? Es muy importante que no malentendamos la escritura. Entonces, este mismo árbol, si ustedes se dan cuenta, amados hermanos, era el árbol que estaba en el huerto del Edén, pero que el Señor lo restringió el acceso a él por el pecado de Adán y de Eva. Este árbol, Adán y Eva podían tomarlo. Ellos, antes de haber pecado,
Dios no les había prohibido que tomaran de este árbol, de este fruto. Dios les prohibió a ellos que tomaran de el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Increíble, ¿cierto? Habían dos árboles. Y Adán y Eva tomaron del árbol que no debía, del que les dijeron que no. Pero del árbol que les dijo Dios que era de la vida eterna, de ese no tomaron. Y tomaron fue el árbol del conocimiento, y por eso cayeron, pecaron, y por ende nosotros. Vamos y leamos un poquito. Génesis capítulo 2, versículo 9. Miren que nos habla sobre este árbol. Dice, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo, toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios nunca prohibió comer del árbol de la vida. Fue el de la ciencia, del bien y del mal, pero este árbol ya no existirá. ¿Cuál? El árbol de la ciencia. Es por eso que Satanás fue muy astuto y los engañó. Engañó a Eva y pues Eva le dio de comer a su marido. En Génesis 3, ahí al ladito, de versículos del 1, hacia adelante, se cuenta esto. Vamos a leer un poquito, miren cómo fueron engañados. La serpiente era el más astuto de todos los animales, todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahí ya estaba diciendo una mentira. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer, ¿sí ven? Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán, o sea, no lo podían ni siquiera tocar. Y mira lo que les dice Satanás, aquí viene el engaño. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Este es un engaño, amados hermanos, porque es que si nosotros entendemos y vemos bien, nosotros ya éramos, Adán y Eva ya eran como Dios. ¿En qué sentido? En que eran la imagen y semejanza de Dios. Miren cómo es Satanás de astuto. De ahí hacia adelante, pues ustedes ya conocen la historia. La mujer peca, hace pecar a Adán y ambos caen. Es por eso que nada maldito va a entrar en la ciudad celestial. Si nos devolvemos o si vamos a nuestro capítulo guía, que es Apocalipsis 22, y leemos el versículo 3, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces, nada maldito va a entrar, nada de maldición va a entrar en la ciudad, nada malo, nada malvado, pues todo lo malo estará ¿dónde? En el lago de fuego. Ya en el juicio del gran trono blanco, que fue lo que estudiamos, pues vemos cómo cae toda la maldad y allá va a estar. Ya no estará sobre nuestros hombros la maldición de Adán y Eva. Esta habrá sido anulada por completo. ¿Cuál es la maldición? Vamos ahí al mismo libro de Génesis, ¿sí? Vamos al libro de Génesis, vamos y leamos de el 15 al 19. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esa es la promesa de que el Señor nos iba a salvar. Pero miren, luego le dijo la mujer,
Haré, aquí viene el castigo, miren, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido. Miren por qué la mujer siempre ha querido controlar al hombre. Es por eso que ahora se ve todo el tema del feminismo, que bueno, mi pensamiento personal es que no hay nada más machista que el feminismo, pero eso es de otra explicación. Dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto del árbol del que te ordené que no comieras, miren, la tierra es maldita por tu culpa. Miren, ¿sí ve que la maldición recayó sobre la tierra por culpa del hombre? Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Como vemos, esta es la maldición que ha recaído sobre nosotros. ¿Por culpa de qué? Del pecado. Del pecado. Eso fue lo que le sucedió a ellos y por ende nos sucedió a nosotros. ¿Sí? Pero esto ya no va a existir. Dios nunca volverá a juzgar otra vez el pecado. ¿Por qué? Porque nunca existirá en el nuevo cielo y la tierra. Ya no existirá. Le serviremos a Dios por la eternidad. Será lo más glorioso a lo cual podamos aspirar, amados hermanos. Leamos el versículo 4 de Apocalipsis 22. Y verás en su rostro y su nombre estará en sus frentes. Nadie, amados hermanos, ha podido ver el rostro de Dios, ni lo podrá ver, ya que Dios es espíritu. Esto lo dice muy claramente el apóstol Pablo en Primera de Timoteo. Vamos allá a Primera de Timoteo, vamos al capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Dice, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Y nunca lo hará. Nadie verá a Dios el Padre, porque es que Dios el Padre es espíritu. Pero en el cielo vamos a ver a Cristo. ¿Y Cristo quién es? Dios. Es como una paradoja, ¿cierto? Es como una paradoja todo lo que la palabra dice. Es tan hermoso poderla estudiar, escudriñar. Nosotros vamos a vivir con Cristo, vamos a vivir con Dios. No vamos a ver a Dios Padre directamente, porque la palabra dice que todo aquel que lo vea morirá. Y en esa época, en la Nueva Jerusalén, nadie va a morir. Pero vamos a poder convivir con Cristo, que es Dios mismo. Dios se encarnó en un hombre. ¿Para qué? Para hacer visible lo invisible. Entonces Cristo, quien es Dios mismo, es por eso que nunca veremos al Padre, pero sí al Hijo. Del Padre disfrutaremos su hermosa gloria. Él dice que viviremos con Él. ¿Y por qué? Versículo 5 de Apocalipsis 22 y nuestro último versículo. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor iluminará y reinará por los siglos de los siglos. No habrá noche, no se necesita lámpara, amados hermanos. Hay un salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También es una canción, es muy linda, me encanta. Y es porque verdaderamente nosotros nunca hemos necesitado de luz artificial. La única luz que necesitamos es la que viene de Cristo, de Dios mismo. Él iluminará absolutamente todo. Por eso no se necesitará
ni sol, ni luna, ni velas, ni nada artificial. Isaías 60:19 nos dice: ya no necesitarás que el sol brille durante el día, ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua y tu Dios será tu gloria. Miren cómo el Señor siempre lo que promete, lo cumple. Y nuestro último versículo, Daniel 7:18, ¿qué nos dice? Pero al final, el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo, y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Nosotros reinaremos con nuestro Señor Dios Todopoderoso por la eternidad. Viviremos con Él por siempre, amados hermanos. Qué promesa tan hermosa. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos las gracias, Papito Dios, por este hermoso estudio que nos has permitido tener del Apocalipsis, Señor. Acá están reflejadas todas tus promesas, Señor. Gracias, Señor, por habernos permitido entender que todo es para ti y todo es por ti, Señor. Que no hay mayor placer que deleitarnos en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, encuentren ese camino que solamente es Cristo, Señor, para llegar a esta ciudad celestial. Permítenos, Señor, encontrarte de corazón. No nos permitas desviarnos ni a derecha ni a izquierda, papito lindo. Qué hermoso ha sido este estudio, Señor. Te bendigo, Señor. Te doy las gracias por haberme permitido, Señor, llevarlo. Gracias, Padre Santísimo, Señor, porque sé que esta ciudad es verdad, Señor. Que aunque no la he visto, papito Dios, yo estoy seguro que la tienes para nosotros, Señor. Que hay una habitación para cada uno de nosotros, Señor. Para los que te aceptamos, para los que te amamos, para los que te damos toda honra y gloria, Señor. Dios mío, bendice a mis hermanos y permite, Señor, que lleguen a esta ciudad también, papito Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tus promesas, por acompañarnos, por darnos el resguardo, Señor, por ser nuestra provisión, mi Jehová Jireh. Gracias, Padre Santo. A ti, Señor, te debemos todo honor y toda gloria. Gracias, papito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.